Bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes, volvemos a encontrarnos a través de la pantalla de Somos Azul para abordar lo que tiene que ver con nuestra realidad. Y una vez más, son muchísimos los temas que podríamos estar tratando en la noche de hoy porque verdaderamente son más que interesantes, y teniendo en cuenta incluso que anoche se desarrolló la 7ª sesión ordinaria aquí en el Consejo Deliberante, donde se trataron muchísimos despachos presentados en este caso y proyectos por las diferentes bancadas. Sin embargo, y más allá de otras problemáticas que verdaderamente nos preocupan y muchos, nos vamos a volver a centrar en lo que fue en este caso o en lo que está sucediendo, porque lamentablemente no hay ni siquiera un principio de solución con la cuestión de salud. Ya lo habíamos hecho el martes pasado con una nota exclusiva que conseguíamos con la secretaria de Salud. Hablamos con la doctora Verónica Gómez tras un comunicado que habían dado a conocer no solamente a los medios de comunicación, sino también aquí al Consejo Deliberante, la Asociación de Profesionales, es decir, diferentes médicos que trabajan en el hospital, diciendo y dando cuenta de la situación crítica que atraviesa el nosocomio local. Bueno, una vez que se escuchó y que la sociedad y todos ustedes compartieron esta nota, verdaderamente produjo, si se quiere, el enojo y la indignación de muchos profesionales, porque entendían que el Poder Ejecutivo no estaba mirando la realidad que ellos planteaban con estas preocupaciones y con esta crisis que sostienen atraviesa el hospital con los mismos prismas, con los mismos lentes, si se quiere. Entonces, al no ver de la misma manera la realidad, no se puede llegar a trabajar en conjunto, por lo menos estar todos remando hacia el mismo puerto. Es por esto que la semana pasada, el viernes específicamente, los profesionales decidieron hablar con los medios de comunicación, porque entendieron no que estaban agotadas las instancias de diálogo con el Poder Ejecutivo, porque nunca existió, sino directamente comunicar a través de los medios de comunicación, fundamentalmente a la sociedad, porque terminamos siendo los grandes rehenes, ¿no?, de esta situación, porque hablamos del área más sensible que tiene cualquier ciudad, cualquier comunidad, porque estamos hablando de la salud, directamente de la salud de la población, que hoy dicen los profesionales que se encuentra en crisis lo que tiene que ver con el hospital municipal. Preocupa muchísimo esto, porque hay muchas personas, muchos azuleños, muchos ciudadanos que vienen de otras localidades que pueden y tienen la posibilidad de pagarle a un profesional e ir a un consultorio privado, de ir a la clínica, al sanatorio, pero hay otros, los que son más vulnerables, los que muchas veces no tienen todos sus derechos asegurados, que necesitan sí o sí del hospital. Incluso, a ver, y lo sabemos todos, muchos de nosotros que poseemos obras sociales, muchas veces vamos al hospital municipal porque entendemos que verdaderamente, más allá, digo, de esta crisis que se está atravesando, la atención y la manera en que se abordan las diferentes problemáticas de salud es excelente. No le cabe otra palabra u otra definición, porque verdaderamente es un hospital modelo. Pero esto, hasta hoy, se mantiene por el esfuerzo permanente de poner el corazón, de poner toda la fuerza, el empuje, la sangre de los profesionales y los trabajadores que componen la gran comunidad del Hospital Pintos. Lo que sucede, que quienes tienen que manejar el timón de este gran barco verdaderamente, que es el más importante, bueno, parece ser que no están dispuestos, en este caso no coinciden con el resto, sería de la tripulación. Una situación realmente preocupante y que anoche quedó abordada también aquí en el Consejo Deliberante, porque desde la Comisión de Salud, que en este caso lidera o preside el concejal Juan Sáenz desde la Unión Cívica Radical, se presentó un proyecto de comunicación justamente instando o proponiéndole al Poder Ejecutivo de que finalmente se llegue al diálogo, porque lo que entienden fundamentalmente, después lo vamos a estar escuchando, es que los dos, por un momento, los profesionales, como lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, plantean una problemática similar, pero sin embargo no hay diálogo entre ellos, no existe. Y esto queda corroborado con la conferencia que brindaron los profesionales cuando dicen que en realidad quieren llegar al diálogo. Uno de los puntos que piden es llegar al diálogo, que lo único que tienen hoy es un buenos días,
buenas noches o buenas tardes, según el momento o la hora en que se crucen, por ejemplo, al director del hospital, al doctor Ricardo Lapenta, o a la secretaria de Salud o a la subdirectora del hospital. No existe otro tipo de diálogos. Ellos quieren que se conforme y se lleve a cabo las reuniones del CATA, ¿sí? Que es un consejo asesor técnico y administrativo, que siempre funcionó, que verdaderamente reúne a todas las partes. Sin embargo, a partir de la renuncia de María del Carmen Ruiz a la dirección del nosocomio ya hace más de un año y medio, no se conformaron más estas reuniones, y obviamente lo que están pidiendo es la reincorporación de los profesionales que decidieron no renovarles el contrato, como el caso de la doctora Laura Colma, Serena Colman y Andrés Barroni, y por el otro lado lo que tiene que ver con los profesionales que han decidido renunciar, en este caso al sector de terapia intensiva, como es la doctora Liliana Farinella y Andrea Ñorga. Una situación que verdaderamente ya no se sostiene más, que no lo pueden sostener más los profesionales, que dicen, a ver, no nos da el cuerpo, porque a veces tenemos que trabajar más de 24 horas para poder cumplir y seguir brindándole este servicio a la comunidad, porque ellos, más allá de todo, entienden que lo verdaderamente importante está en sus manos, que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros al momento de ingresar, obviamente, al hospital municipal. Hoy vamos a escuchar en el programa aquí en Banca 19 lo que tiene que ver, por un lado, cómo se trató anoche este tema de salud, porque verdaderamente nos va a llevar todo el programa, porque entendemos que es lo más importante, lo que más nos preocupa, por lo menos a nosotros de cara a la sociedad. ¿De qué manera se trató en el Consejo Deliberante? Después lo vamos a estar viendo en el próximo bloque, vamos a opinar al respecto con bancadas que verdaderamente tienen una posición más que tomada, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero eran posiciones concretas, ciertas, ¿sí? Y por el otro lado, otros concejales que verdaderamente dejaron mucho que desear, porque en temas de salud, en temas que verdaderamente preocupan tanto, hay que tener una posición. No se puede estar naufragando entre los grises. ¿Es blanco o es negro? Muchos dicen que sí, hay que aprender a ir manejándose entre los grises, pero hay temas que, por lo menos desde este punto de vista, no lo admitimos. ¿Es blanco o es negro? Aquí no hay posicionamiento político que valga, porque acá está en juego la salud de cada uno de nosotros. Y decíamos, algunas bancadas demostraron que les queda cómodo el gris, pero a ellos les queda cómodo. Seguramente de cara a la sociedad esto no ha sucedido así, lo vamos a estar compartiendo en el próximo bloque. También fuimos a dialogar con quien en su momento fue director del hospital municipal durante la gestión del exintendente Omar Duclos. Estamos hablando del doctor Isidoro Nopov, para que nos cuente, porque él sí llevó a cabo lo que fue, en este caso específicamente, el CATA, que es lo que están requiriendo ahora los profesionales, y el Consejo de Gestión Asociada. Nos va a contar, a fin de que todos sepamos de qué se está hablando, bueno, cómo se llevaban a cabo, de qué se tratan y por qué es esencial de que se comiencen a llevar a cabo, que es en definitiva, como decimos, lo que piden los profesionales y en parte lo que intenta, si se quiere, de alguna manera, empezar a hacer el Poder Ejecutivo. Y obviamente también estuvimos dialogando con los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido Azul, del SOEMPA, específicamente con su secretario general, Rubén Rodríguez, porque hoy lamentablemente nos desayunamos con otra noticia relacionada a la salud. Retención de tareas de los trabajadores, en este caso de las unidades sanitarias. Ayer en una asamblea que se hizo en la tarde en el Veredor Municipal decidieron hacer retención de tareas. Hoy a la mañana intentaron reunirse con quien es el responsable de atención primaria, estamos hablando del doctor Andrés Villa, y también con la secretaria de Salud, la doctora Verónica Gómez, pero no pudieron hacerlo. La doctora, según nos dijeron, estaba de viaje con el intendente municipal, no se encontraban en la ciudad, y Andrés Villa, según interpretaron tanto el SOEMPA como ATE, que son los gremios que llevan adelante el acompañamiento de los trabajadores, no se reunió con ellos porque estaba recorriendo algunas unidades sanitarias. Por lo pronto han decidido endurecer las medidas. Este es el tema que tratamos hoy en Banca 19, el tema de salud, porque nosotros sí vamos a andar por lo blanco o por lo negro, pero vamos a estar totalmente decididos porque sabemos que es el tema más importante que tenemos que abordar. Continuamos ahora sí en Banca 19 y nos metemos de lleno en lo que fue anoche, por lo menos la séptima sesión ordinaria del Consejo Deliberante, donde entre otros temas verdaderamente importantes se trató lo que tiene que ver
con la crisis que hoy atraviesa el sector de salud. En este caso en particular decidimos directamente filmar de qué manera se llevó a cabo la sesión y ver la postura que tuvo cada uno de los bloques y cada uno de los concejales. En realidad estaba en la idea de quienes integramos la Comisión de Salud realizar algún tipo de gestión para buscar una solución al problema. Entendemos que lo que se señala como principal deficiencia, tal vez, en toda esta problemática que se suscita a nivel del hospital y que nadie puede dudar de que hay una problemática instalada en el hospital, es precisamente la falta de diálogo. Es decir, es una situación que se está agravando día a día, es una situación que rápidamente hay que buscarle una solución. Hay una necesidad imperiosa de convocar al diálogo, y ese diálogo se puede dar en organismos que están contemplados dentro de la propia carrera hospitalaria, como es el Consejo de Gestión Asociada. Hay posibilidad de conformar el Consejo Asesor Técnico Administrativo del hospital, que también es un espacio de diálogo y concertación. Y creo que todo esto se está dejando de lado y se está dando tal vez más importancia a una discusión entre las partes y no a un análisis concreto de la problemática. Me parece a mí que el Departamento Ejecutivo debería de alguna manera sincerarse de si esta problemática la quiere profundizar o no. Y me parece que el aporte que hace acá el concejal en cuanto a que retome el diálogo debería ir acompañado también de una cuestión que tiene que ver con la capacitación. Capacitación de los funcionarios que tal vez en el diálogo no encuentran las soluciones del conflicto. Y voy a hacer un aporte justamente para esto, ¿no? El Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte tiene cursos disponibles que son gratuitos y sirven para descomprimir situaciones de conflicto. Que la preocupación por el hospital viene de larga data. Yo me acuerdo que hubo una oportunidad, en una actividad de la Escuela de Estética, fuimos a La Guardia y tuvimos una espera de 2 horas. Y entonces, así me espetaron que si tenía problemas que llenara el cuaderno, lo llené. Y después le dije al doctor Nopov que la atención del servicio de guardias del hospital dejaba mucho que desear. Por lo tanto, esta problemática que nosotros vemos es una problemática que viene de mucho tiempo. Nosotros consideramos, como todos, que el diálogo debe ser fructífero. El asunto es, y no me gustaría que, como se me dijo en la intervención anterior, la concejal no entiende. Yo entiendo, señor presidente, pero a veces no comparto. Y no compartimos los términos en que está esta comunicación. Entendemos que el diálogo es siempre necesario. El asunto es cuáles son las condiciones que se ponen para ese diálogo. Y creo que este proyecto de comunicación hace a echar más nafta al fuego. Y si algo tenemos que hacer es atemperar los ánimos. Y la interpretación que usted tiene con respecto al conflicto en el hospital es precisamente la misma interpretación que tiene el Departamento Ejecutivo, y por eso le va como le va. Por eso tiene los resultados que tiene, entendiendo que atrás de cada queja, de cada reclamo, de cada pedido, hay una intencionalidad política, y por eso le va como le va. Entonces, entiendan de una vez por todas que hay reclamos que son genuinos, que hay planteos que son genuinos, que no traen atrás una intencionalidad política, y lo que traen atrás es la necesidad de solucionar un problema concreto. Señora concejal Cerone, este es un tema de ahora. Antes ocurrían aislados, ahora es sistemático, recurrente y permanente. Y hay una gran diferencia. Y estos temas se vienen planteando de manera permanente, recurrente y sistemática desde hace 2 años. Y frente a esto, porque digo, no lo decimos nosotros, lo dicen los médicos, lo dicen los enfermeros, lo dicen los empleados. Esto no es un tema corporativo, esto es un tema, una fuerte disidencia con la comunidad hospitalaria. ¿Cómo reacciona el Departamento Ejecutivo? Esto es política. Esto es política, se niega la realidad. Yo digo, hay una capacidad de negar la realidad que la verdad que no se entiende, que asombra, y es lo que percibe la comunidad.
cuando la comunidad devuelve la gran decepción que tiene con esta gestión, fundamentalmente cuando estamos hablando de servicios de salud. Se niega la realidad con una necedad que realmente llama poderosamente la atención. No estamos haciendo política partidaria, política institucional. Tenemos criterios distintos, pero no nosotros. ¿Qué? ¿Hay un complot de todo el mundo? Digo, no tienen esa humildad y esa capacidad para reconocer que se está equivocado, que hay que dialogar, que la política es diálogo, consensos, acuerdos, y no estar permanentemente confrontando, llorando, deslizando responsabilidades para atrás y diciendo acá todos hacen política. Es poco serio. Verdaderamente es poco serio. Yo le digo al departamento ejecutivo, al intendente municipal es médico, trabajó en el hospital. Se supone que tiene que tener una sensibilidad especial para estos temas. No la tiene, porque hay mucha soberbia. Están encerrados en una burbuja. Entonces, frente a esto, digo, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, y está muy bien el proyecto, es propender al diálogo. Es simplemente por una cuestión meramente legislativa, técnica legislativa. ¿Usted no acompaña a ninguno de los considerandos o tiene...? Yo no quiero corregir ni nada, respetar el trabajo de los concejales. No quiero obstaculizar, pero sí es cierto que hay muchos considerandos que no estoy cuestionando, pero que me parece que no se condicen desde mi visión particular, y seguramente quizás puedo estar errado o no, pero es la sensación que me genera en este espíritu que queremos plantear para poder modificar esta situación que se visualice y se plantea como crítica. Bien, pero es una postura que usted está acompañando a la parte resolutiva y en síntesis ninguno de los considerandos le satisface como para acompañar. Está bien, está claro. Así que voy a hacer lo mismo. Comparto la cuestión resolutiva, que tiene que ser el diálogo, pero me parece que algunas apreciaciones de los considerandos y algunas apreciaciones que hizo después el concejal Molina, cuando lo que estamos manifestando como espíritu del proyecto es la vocación de diálogo, y el concejal Molina manifiesta, y queremos 15 días para que se resuelva. Si no hay más pedida la palabra, tenemos 3 mociones. El proyecto presentado y que estamos tratando sobre tablas, tal cual lo presentó el concejal Sanz. Hay una moción de aprobar la comunicación en su parte resolutiva, eliminando los considerandos, y una moción de rechazo del proyecto. Entonces vamos a someterlo a la votación. Quien esté, sí, concejal Urquiza. Gracias, señor presidente. No, en mi intervención anterior había planteado al autor del proyecto que la promoción del diálogo sea en el ámbito de este consejo. También sería como una moción, ¿no? Porque si bien en los considerandos se establece que hay lugares donde se puede realizar este diálogo, el CATA, el asesor técnico administrativo, y en la parte resolutiva se encomienda al departamento ejecutivo promover el diálogo. Hasta la fecha no existe esa situación. Me parece a mí que desde el Consejo Deliberante podemos colaborar, aportar a justamente el diálogo, ¿no? Entonces me parece a mí que el ámbito sería el Consejo Deliberante, es como una moción que lo hago a través del presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal Sanz, y cerramos ya, vamos a la votación. Para aclarar, porque si no cambiaríamos todo el artículo primero, concejal Urquiza. Es decir, lo que se le está solicitando precisamente al Departamento Ejecutivo que promueva el diálogo. No estamos diciendo de que nosotros vamos a promover el diálogo a través del Consejo. Entonces, existiendo los canales naturales contemplados en el ámbito hospitalario, es el propio Departamento Ejecutivo, y no le quiero quitar la potestad que tiene el Departamento Ejecutivo de establecer el lugar y el ámbito de diálogo. Nosotros le estamos pidiendo al Departamento Ejecutivo que promueva ese diálogo. Bueno, creo que el tema está agotado, las posiciones están fijadas. Vamos a incorporar esa cuarta moción del concejal Urquiza de que el diálogo se plantee a través del Consejo Deliberante, en el ámbito del Consejo Deliberante, perdón. Quienes estén entonces por la aprobación del proyecto de comunicación en su versión original, si va a marcar el voto. 5 votos a favor. Quienes estén por la aprobación del proyecto de comunicación
en su parte resolutiva, excluyendo los conceptos. Yo dije, no hice una moción, disculpame. Entonces, yo dije, adelanté mi voto, señor presidente, no era una moción. Nada más. Lo expliqué claramente, señor concejal. Así que fíjese. Bien. Quienes estén por la abstención, entonces, del proyecto de comunicación tal cual fue presentado, sería una abstención, concejal. Perdón, no lo escuché, concejal Giannivelli. Yo no hice moción, señor presidente, lo que dije fue, ante esta situación determinada voy a votar de esta manera. Acompañamiento, pero no es una moción presentada. Bien, consta en acta entonces su votación. Quienes estén, concejal Corman, ¿está Sí, por señor, votación? no, está bien. Bueno, el concejal Giannivelli hace una aclaración de cuál es su postura. Yo ratifico lo que dije y que va en línea con lo que él se entendió al principio. La aprobación de la parte resolutiva. Bien. ¿Usted quiere votar solamente la parte resolutiva, concejal Corman? Sí, señor presidente, lo que manifestó usted recién. Bien, entonces ponemos a consideración del cuerpo la aprobación de la parte resolutiva, excluyendo los considerandos del proyecto. Quien esté por la afirmativa se va a marcar el voto, concejal Corman y concejal Zuviría. Quien esté por el rechazo del proyecto de comunicación, si va a marcar el voto. 3 votos a favor. Y estaba, no habíamos sometido a votación el proyecto del concejal Urquiza, quienes estén por que el diálogo se dé en este espacio de diálogo se dé en el seno del Consejo Deliberante, si van a marcar el voto, concejal Urquiza y concejal Ortiz. Y concejal Giannivelli. Bien. Se da por aprobado entonces el proyecto de comunicación por mayoría, por una mayoría, por tal cual fuera presentado por el concejal Sáenz. Lo habíamos anticipado, muchas posturas, algunos bloques como el Frente Progresista Cívico y Social, en este caso que apoyaban, ¿no?, lo que fue el pedido que se hacía desde la Comisión de Salud, otros como el Frente para la Victoria, el bloque oficial, que querían rechazar directamente este pedido, entendiendo de que tenía intencionalidades políticas y negando en cierta manera lo que es esta crisis en el sector de salud. Después vamos a estar viendo también cuál fue la última respuesta que dio el Poder Ejecutivo, y van en sintonía, y desde acá uno podrá estar de acuerdo o no, pero tenía una postura marcada. El resto, bueno, verdaderamente dejó mucho que desear, lo vamos a estar analizando luego, pero no se puede entender cómo un concejal, en el caso de Ramiro Ortiz, firmaba este proyecto estando de acuerdo con lo que se pedía, pero terminó votando otra cosa, o la propuesta que hacía el edil Pablo Giannivelli, bueno, termina siendo votada por Diego Colman y Alicia Zuviría, pero no por justamente el propio concejal, sino que él apoyó otra postura que dio Ulises Urquiza. Sí, no se entiende demasiado, pero fue lo que ocurrió, y esto es cuando decimos que muchas veces se navega entre los grises. Acá había que ser mucho más concreto, porque decimos, más allá de esta problemática, se pone en juego la salud de la comunidad azul. Para seguir abordando lo que tiene que ver entonces con la salud de la comunidad de Azul, del partido de Azul, vamos a escuchar, como le habíamos anticipado, al doctor Isidoro Nopov. Él durante años fue director del hospital municipal, que no es sencillo, obviamente, esto lo sabe cualquiera que haya pasado por la gestión, cualquier intendente, que el hospital nunca fue fácil, hay muchos trabajadores, pero siempre, obviamente, se trata de llegar al consenso. Y la herramienta fundamental que tenemos es el diálogo, más otras que verdaderamente han servido de mucho, como es en este caso el CATA y también el Consejo de Gestión Asociada. ¿De qué se trata? ¿Qué es en parte lo que están pidiendo los profesionales? Que se ponga en práctica. ¿Qué es en parte lo que pidieron y quedó aprobado anoche por mayoría aquí en el Consejo Deliberante? Bueno, se lo preguntamos justamente al doctor Isidoro Nopov, porque él lo aplicó ni bien ingresó a la dirección del hospital. Escuchemos entonces qué fue lo que nos dijo. Para entender qué es el CATA y por qué se necesita el CATA, déjame hacer un poquito de preámbulo. Primero de todo, ¿qué hace falta para ser director del hospital? Para ser director tenés que ser un profesional del hospital,
no convienen los injertos de afuera. Tiene que saber de administración hospitalaria. Hay una especialidad en el Colegio de Médicos de organización y administración de servicios de salud. Tiene que tener conocimiento de la legislación vigente y respetarla. La decisión de respetar es toda esa legislación. Por ejemplo, la Ordenanza Municipal 2500 del año 6, del 06. Y fundamentalmente tienen que saber actuar con el conjunto de todo el personal profesional y no profesional del hospital. Cuando yo fui director, se decía que éramos 408 personas trabajando en el hospital. Ahora la actual dirección habla de 500, no sé dónde están esos, pero esa es la cifra que se maneja. El director tiene que tomar decisiones, pero las decisiones tienen que ser tomadas en un conjunto. Es decir, si no se dialoga, si no se toma si no se tiene la decisión de ver qué es lo que el conjunto piensa, siente, quiere, desea, entonces comenzamos a tener que las decisiones y el gobierno es de uno solo. En términos de latín griego, monoarcos, un gobierno, ¿no es cierto?, uno solo que gobierna. Para que eso no suceda, para que no haya el gobierno de uno solo, es que la legislación y las normas inteligentemente han creado el CATA y en la ordenanza municipal el Consejo Asesor. Este CATA significa Consejo Asesor Técnico Administrativo y reúne a todos los jefes de servicio y departamento, o los referentes, como dicen ahora en el hospital, con el área administrativa y coordina todo eso el director del hospital. ¿Cuál es la función que tiene el CATA? Que no está en la ordenanza, pero que yo la puse en vigencia siendo director del hospital. Tiene la ventaja de que todo el mundo del hospital participa en la toma de decisiones. La decisión la toma el director, pero después de consultar con el resto. Te doy un simple ejemplo. Nosotros recibimos 150.000 pesos de la venta de la casa de María Alex. El CATA, después de discutir muchísimo, decidió en qué utilizar ese dinero. No era lo que el director quería hacer. Entonces elegimos comprar un autoanalizador para el laboratorio, porque es un equipamiento que es usado por todos los servicios del hospital. Por otro lado, el Consejo de Gestión Asociada, que sí está en la ordenanza y que es obligación ponerlo en vigencia, y que nosotros lo reuníamos generalmente 2 veces por mes, tiene 5 miembros que lo constituyen, que es uno por los profesionales, uno por los no profesionales, uno por la comunidad, que generalmente va alguien de la cooperadora, uno del Poder Ejecutivo y uno del Legislativo. De hecho, el actual presidente del Consejo Deliberante, el doctor Cordeviola, era el que frecuentemente participaba en representación del Legislativo y él sabe muy bien cómo se trabajaba en el Consejo de Gestión Asociada, que es el que permite que el director del hospital, cuando llega a tomar una decisión, sabe que fue avalada, que fue discutida, que fue conocida, fundamentalmente que fue conocida por los profesionales, por los no profesionales, y cuando la decisión llega al Palacio Municipal, ya las autoridades saben qué es lo que el director del hospital quiere hacer. Eso es el gobierno del hospital, porque el director gobierna del hospital, por la decisión de todos. Si querés, demos, pueblo, gente, kratos, gobierno. Esa es una decisión democrática y no de una monarquía. Entonces, quizás sea una de las posibles soluciones, justamente esto que están reclamando los profesionales del hospital, que se ponga en funcionamiento el CATA y, bueno, el Consejo de Gestión Asociada, ¿no? Digo, como para empezar a ver de qué manera se solucionan las problemáticas, si bien el gobierno y el Ejecutivo Municipal solamente lo vinculan a cuestiones políticas de un grupo muy pequeño de profesionales, según dicen. Yo estuve en el hospital, conozco el hospital, conozco la gente. Y te puedo asegurar que es un grupo humano que, independientemente de los colores políticos que adentro del hospital no corren, lo que piensan es en el hospital. Y que un profesional que estuvo en el hospital diga
lo que dijo el señor intendente de esos 40 profesionales que vinieron, no ellos solos, vinieron en representación de todo el resto, o de buena parte del resto, es algo que no comprendo. Y tenemos que recordar los médicos, una frase que fue del doctor Mayo, el creador de la Mayo Clinic en Estados Unidos. Él dijo, brains and not bricks will cure the patient. Son los cerebros y no los ladrillos, así la estructura, los que van a curar al paciente. No se puede hacer nada en el hospital si los cerebros, que es los 400 o 500 personas que trabajan, no son consultadas y tienen derecho a opinar sobre lo que quieren y sobre lo que necesitan. Eso es democracia. Y mientras no lo haga, mientras se empecinen en una monoarcos, la cosa no va a funcionar y se va a poner peor. Porque los profesionales se van a ir, pero se van a ir simplemente porque no pueden concebir un manoseo. ¿Le llama la atención el momento que está atravesando el hospital? Hace más de un año usted definía que él mismo se encontraba en terapia intensiva. Así lo decía, recuerdo. Digo, si hoy tendría que definir la situación, ¿qué podemos decir? Porque hay mucha preocupación. Hablamos de una de las áreas más sensibles de la sociedad. En aquel momento, efectivamente, de una entrevista que me hiciste, yo dije que estaba en terapia intensiva. Continúa en terapia intensiva y si no llegó a la morgue del hospital es simplemente porque los profesionales siguen poniendo el corazón y siguen poniendo el cuero en la defensa de la salud de la población. No hace falta agregar demasiado, ¿no? Porque creo que fue claro y que tienen claro que verdaderamente acá si hay algo que falta y coincide en este caso y es palabra más que autorizada, primero porque es médico, segundo por la experiencia y tercero porque ocupó justamente este lugar en decir que aquí lo que falta es el diálogo y que justamente estas dos herramientas que no se ponen en práctica son fundamentales. Palabra válida a la que coincidimos plenamente, pero el tema sigue y lo vamos a seguir abordando en el próximo bloque. Finalmente, y como si todo esto que venimos abordando fuera poco para este Ejecutivo Municipal que lidera el doctor José Inza, hoy a la mañana decíamos, nos desayunábamos con la noticia que luego de haber realizado una reunión ayer a la tarde aquí en el Veredor Municipal y que ahora vamos a ver imágenes que tomó Tomás Galicho, los trabajadores de las unidades sanitarias decidieron hacer retención de tareas por un montón de cuestiones que entienden que no se están cumpliendo por parte del Departamento Ejecutivo. Vamos a escuchar en este caso a uno de los secretarios generales de los gremios que está apoyando esta medida y a los trabajadores, porque lo llevan adelante tanto el SOEMPA como ATE. Pero escuchemos en este caso a Rubén Rodríguez. Lo que se hizo ayer fue la asamblea que le da legalidad a la retención de tareas, porque es la decisión que toman los trabajadores y que el gremio obviamente avala y acompaña, pero en definitiva venimos teniendo reuniones desde hace unos cuantos días atrás, incluso reuniones previas con el director Andrés Villa y bueno, y 2 o 3 expedientes presentados que nunca fueron respondidos. ¿Por qué es que se llega a esta situación de decir, bueno, ya a partir de hoy en las unidades sanitarias no estuvo la atención de todos los días? Bueno, casualmente por lo que te comentaba recién, hay un desinterés generalizado, como todo lo que pasa en esta administración municipal, y que hace que exponer mucho a los trabajadores en cuestiones tan delicadas como esta, que conviven con las necesidades de la gente. La verdad que es lamentable que el Departamento Ejecutivo no quiera oír el descontento de los trabajadores. La verdad que los trabajadores han hecho su mayor esfuerzo aguantando desde mucho tiempo para atrás y bueno, va acumulando distintas situaciones. Hay algunas fáciles de resolver, pero hay cuestiones de fondo que hace al manejo del área y a la problemática que se genera entre salud y acción social, o desarrollo social, bueno, que creemos que hay alguna desinteligencia entre quienes están encargados de la conducción política, que no es eficiente y que, bueno, repercute en el desarrollo de las tareas de los trabajadores y en su relación con la comunidad. La verdad que, bueno, no ven los trabajadores un programa de atención primaria de la salud y la verdad que están al olvido y que la realidad es que atención primaria de la salud funciona porque los trabajadores saben la tarea que tienen que hacer, pero no hay apoyo político. Hace unos días una compañera fueron agredidas y el apoyo político ha sido muy livianito, la verdad no se sienten protegidas por quien los debe proteger, que es la dirigencia política.
Y bueno, y ni hablar en poder cubrir las necesidades de los trabajadores y de la comunidad. Vuelvo a insistir, porque es un área sensible que afecta y que trabaja directamente con las necesidades de la comunidad. Y la verdad que, bueno, el desinterés y las peleas y cosas que nosotros hemos denunciado y cansado de denunciar por expediente y públicamente por distintos sectores de trabajo, este caso le toca atención primaria de la salud. Ayer, bueno, esto se decidió en reunión, es decir, no lo organiza el gremio, todo lo contrario, son los trabajadores que se reunieron en el veredón, que fueron acompañados por el gremio, en este caso que los representa, y deciden apoyar la propuesta de ellos, que tiene que ver justamente con esta retención de tareas. Es raro en el contexto de que el municipio saca un decreto diciendo de que se van a empezar a cortar horas extras o funciones, digo, ¿esto no los detiene un poco, si se quiere, a los trabajadores, que en parte fue lo que buscó o el objetivo del Ejecutivo? Sí, yo celebro la decisión de los trabajadores, la verdad, la celebro y propongo a los demás trabajadores municipales que la imiten, porque la verdad, no, más allá del miedo que les genera, no es miedo la palabra, incertidumbre o preocupación, si se quiere, a aquellos compañeros contratados, que le preocupa y es natural que así sea, cuando el intendente dice lo que dice, pero prevalece la disposición de ellos de luchar por estar mejor, por trabajar con mejores condiciones de trabajo, por ganar un mejor sueldo, por un montón de situaciones que hacen incluso, y no es fácil, a estas chicas le cuesta mucho tomar una medida extrema como esta, porque realmente sienten lo que hacen, se preparan para eso, les da mucha pena tener que desatender alguna cuestión de los vecinos, pero bueno, lo entendieron y decidieron que es hora de empezar a reclamarle, porque si no lo hacen, está a las claras que no hay ningún apoyo, ningún interés del Ejecutivo por resolver las situaciones cotidianas que ellos padecen. ¿Qué cantidad de trabajadoras estamos hablando específicamente y si esto afecta a todas las unidades sanitarias? Y debe ser entre 40, 50 trabajadores, sí afecta a todas las unidades sanitarias en principio. Y bueno, veremos cómo se desarrolla los próximos días, porque nosotros pretendemos que se tome seriamente, que se preste atención a los reclamos y que podamos trabajar y avanzar en conjunto. Si no, las medidas se van a endurecer y lo va a padecer la comunidad. Pero la comunidad tiene que entender que esto es pura responsabilidad de la dirigencia política, que desconoce y no escucha el reclamo de los trabajadores. Son muchos los reclamos que tienen los trabajadores de las unidades sanitarias. Le vamos a contar algunos de ellos que tienen que ver, y en parte, ¿no? Lo decía recién Rubén Rodríguez, ellos no tienen garantizado, sienten que no tienen garantizada el tema de la seguridad. Sabemos que la semana pasada, de hecho, salió un repudio en el parte municipal porque algunas trabajadoras de una unidad sanitaria fueran violentadas por vecinos que ingresaron a la misma, incluso al punto de que a una de las trabajadoras llegaron a golpearle su cabeza contra el vidrio de una ventana. Pero luego, ¿con qué se encontró? Que el municipio ni siquiera, o los responsables de área, la acompañaron para poder hacer la denuncia. Se sintió totalmente desprotegida. Luego de lo sucedido, el Poder Ejecutivo les prometió poner seguridad, no en esta unidad sanitaria, sino también en muchas otras. ¿Saben qué? Cumplió, pero muy poco tiempo. Y ayer, por ejemplo, había personal de seguridad que, ¿saben quiénes eran? Los mismos trabajadores municipales de otras áreas que, según dijeron desde el gremio, y los trabajadores de las unidades sanitarias enviaron a los lugares a hacer seguridad. A ver, doble riesgo. Primero, porque evidentemente quien tiene que hacer la seguridad tiene que ser una persona que esté preparada, porque con ese criterio yo voy, me paro en la puerta de un boliche y digo que soy patovica. A ver, creo que tenemos que tener todos determinada capacitación a la hora de ejercer cualquier función. También las personas que hacen seguridad, y por eso hay empresas privadas, por ejemplo, que son contratadas en la ciudad para que realicen esta función. En este caso mandaron trabajadores, ¿sí?, que poco saben y están capacitados sobre la seguridad. Entonces, un doble riesgo. Primero, sigue corriendo riesgo los trabajadores de las unidades sanitarias, y ahora se le suman estos trabajadores que habían enviado desde otras áreas. También se quejaron porque se le envió unas notas, y lo vamos a poder ver en imágenes, a las trabajadoras diciendo que se tenían que presentar a trabajar en determinado horario, y si no, todos en mayúscula lo remarcaban, iban a sufrir las consecuencias. Estamos hablando, a ver, de un gobierno democrático. ¿Esta es la manera que un poder ejecutivo
se dirige a sus trabajadores, verdaderamente deja muchísimo que desear, ¿eh? Verdaderamente vemos que soluciones el Poder Ejecutivo, por lo menos a estos que están reclamando las trabajadoras de las unidades sanitarias, no están dando. Más lo que se suma lo de los profesionales, que saben que tenemos aquí por lo menos cuál fue el último comunicado a través de un parte de prensa. No se dio conferencia de prensa en este caso para la posibilidad de poder preguntarle al intendente municipal o a los responsables de salud acerca de esta situación que estamos atravesando con los profesionales. Se dio a conocer inmediatamente a las pocas horas un comunicado, solamente este papel, ¿sí?, que vino a través del correo. Se los voy a leer de manera textual para que vean de qué manera entiende el Ejecutivo que se está dando el diálogo con sus trabajadores. Dice así: nuestro compromiso es con la comunidad y seguiremos jerarquizando la salud pública. Primera contradicción con respecto a lo que se venía diciendo. A ver. A partir de declaraciones periodísticas de un pequeño grupo de médicos que se desempeñan en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, el gobierno municipal de Azul desmiente categóricamente la existencia de una crisis severa en el sistema de salud pública. Asimismo, llama a la reflexión de quienes intentan sacar algún tipo de rédito político utilizando a la comunidad. En este sentido, es necesario aclarar que jamás se cortó la comunicación entre la dirección del nosocomio y los médicos que se desempeñan en el servicio de guardia. Por el contrario, el malestar de estos profesionales nace de su imposibilidad de manejar la institución con maniobras corporativas, tergiversando los hechos y difamando a funcionarios y al intendente, sin importarles la salud de la población y perjudicando a sus colegas que pretenden desempeñar con honores la profesión que han elegido. Resulta completamente imposible establecer un diálogo cuando una de las partes no quiere escuchar y más aún cuando no está dispuesta a trabajar en beneficio de la comunidad entera y no por los intereses políticos de un grupo minoritario. En conferencia de prensa, un médico señaló que actualmente no se están desarrollando las reuniones del CATA. Es necesario aclarar que esas reuniones se van a reiniciar cuando se regularicen la jefatura de los distintos departamentos del hospital. Esta mediatización de un conflicto existente deja en evidencia el aprovechamiento político de un sector que intenta perjudicar a la salud pública y a la comunidad en su conjunto. Es necesario llamar a la reflexión de estas personas que pretenden boicotear la salud pública sin incorporar el perjuicio que generan a los vecinos de Azul y la región. El Hospital Pintos está atravesando por uno de los mejores momentos desde su creación, con la incorporación de aparatología de última generación, nuevos instrumentales y la incorporación de nuevos profesionales que jerarquizan el sistema de salud. La comunidad no puede dudar de que esto es así, ya que los hechos se ven a diario en la atención y en el desempeño de la mayoría de los trabajadores que se desempeñan en el centro de salud. Bueno, más allá de que el parte de prensa está mal escrito, lo vamos a dejar a un lado porque verdaderamente no cobra importancia. Realmente sería volar bajo empezar a analizar cómo está escrito, ¿no?, este parte municipal. A ver, el contenido es fuertísimo. Si la Municipalidad de Azul, el Poder Ejecutivo, dice verdaderamente que ellos instan al diálogo y que ellos lo único que buscan es diálogo, realmente es alejadísimo de lo que es este parte de comunicación que verdaderamente es fuertísimo. Primero, arrancan hablando de un pequeño grupo de médicos que lo único que buscan son cuestiones políticas para desprestigiar a este intendente municipal. Mismas maniobras que se utilizó por este Poder Ejecutivo cada vez que se lo criticó por una acción determinada, cuando fue la comisión investigadora, cuando los gremios salen a reclamar, cuando la prensa salimos a criticar alguna cuestión, siempre son cuestiones políticas. Ahora se sumaron los médicos, que también, según entiende el Poder Ejecutivo, entonces son solamente maniobras políticas y a la vez, a ver, son tan contradictorios que dicen que nunca el hospital gozó de tan buena salud como en este momento, cuando hace 3 o 4 días atrás sacaron un decreto para poner en emergencia lo que tiene que ver con la UTI, la unidad de terapia intensiva, teniendo en cuenta la escasez de médicos que hay, que a la vez son tan contradictorios que se dieron el lujo de no renovar 2 contratos, y al mismo tiempo decir hoy que goza de excelente salud el sistema hospitalario. ¿De qué estamos hablando? Si gozara de tan buena salud, si está mejor que nunca, ¿cómo es que sacan este decreto de emergencia? Pongámonos de acuerdo. A ver, me parece verdaderamente que lo único que se buscó con este parte o con esta comunicación es justamente avivar más la llama. Acá estamos cada vez más lejos de poder llegar al diálogo. Y esta es la opinión que anoche queríamos escuchar en el Consejo Deliberante. A ver, concejales que opinaron de esta manera y otros que entendían que no, como los concejales del Frente para la Victoria, estamos hablando de Cerone, Seoane y Rancés, que entendían que no existe esta crisis y van en sintonía con
con el Poder Ejecutivo. Se podrá coincidir o no, pero tenían una postura concreta y proponían el rechazo de lo que se estaba tratando aquí en el Consejo Deliberante. Por el otro lado del Frente Progresista Cívico y Social estamos hablando del doctor Juan Sáenz, de Claudio Molina, de Lichiri, de Maya Avena, por ejemplo, que ellos y de Cordeviola proponían que justamente se vaya al diálogo. Lo único que decía el proyecto o proponía era esto, encomendar al Ejecutivo, por ejemplo, que promueva el diálogo y la participación. A ver, el proyecto era liviano, convengamos, ante esta situación crítica que estamos atravesando los azuleños en el sistema de salud. Sin embargo, algunos concejales, como decíamos, fundamentalmente lo que es el Frente Renovador, decidieron no fregar entre los grises, porque no estaban de acuerdo con los considerando, pero sí con la parte resolutiva, porque entendían que las reuniones no se tenían que hacer por el CATA. Creo que no lo termina de entender el concejal Ulises Urquiza, sino que lo tenían que hacer aquí en el Consejo Deliberante. A ver, señores, necesitamos posturas. ¿Podremos estar o no de acuerdo? Acá se dieron dos posturas bien diferentes, Frente para la Victoria y Frente Progresista Cívico y Social. Se podrá estar o no de acuerdo, pero dieron sus posturas y se jugaron. Es lo que necesitamos por lo menos de quienes nos representan. En tanto, nosotros desde aquí, desde Banca 19, vamos a instar a verdaderamente el diálogo. No se puede seguir trabajando en estas condiciones. Y hasta acá le decimos gracias por haber estado al otro lado. Obviamente, la idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y, como siempre, las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chau, gracias por haber estado compartiendo Banca 19.